Hola, ¿qué tal, queridas directoras? Es un placer tenerlas nuevamente aquí en su programa Conversando. Ahora estamos también de lujo porque tenemos de invitada especial a nuestra directora nacional ejecutiva, Patricia Rivera Noriega. Pati, bienvenida. Hola, muchas gracias, César. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Nosotros también, todas nuestras queridas directoras, y sabemos también que hay muchas consultoras que están ansiosas por saber de ti, saber un poco más. Te vemos ahí sobre los escenarios, te vemos en los videos como toda una triunfadora, viajando en lugares extraordinarios por todo el mundo, toda una triunfadora. Nos sentimos muy orgullosos de ti, Pati. Tenemos el privilegio de conocerte desde hace muchos años, desde los inicios de Mary Kay, gracias a Dios, y tú has sabido hacer de tu vida un éxito. Eres de las pocas personas a nivel mundial, podemos decir, que han sabido hacer de su vida, cumplir un propósito, llegar más alto. Recibiste una bendición, talentos y todo, y lo supiste manejar, y ahora eres una extraordinaria directora nacional. Gracias. Muchas felicidades, pero todas nuestras directoras quieren saber de ti. Platícanos un poco primero de tu familia. Claro que sí, muchas gracias. Pues mi familia se compone de 3 hijos y 2 nietos. Sí, cuando entré a Mary Kay, de hecho, mi hijo más chico en ese momento tenía 8 años. Mira. Sí, ahora ya son todos unos profesionistas. Ajá. Y bueno, pues ellos fueron parte de mi motor para hacerlo en esta carrera. ¿Cuántos nietos dijiste? 2. 2. ¿Qué edad tienen? 17 y 13. Qué lindo, qué Sí, padre, sí. qué bueno, qué lindo ver que a través de Mary Kay pudiste realizar y sigues realizando bendiciones para tu familia. Sí, claro, siguen. Las Qué bendiciones siguen. Acabamos de salir juntos de vacaciones, precisamente. ¿Ah, sí? ¿A dónde fueron? Sí. Bueno, con mis hijos fuimos a un crucero por el Báltico. ¿Por el Báltico? Sí. ¡Wow! Sí, les Miren, encantó, muchachos. por supuesto. Y ahora que vino mi hija, que no vive en México, vive en Estados Unidos, estuvimos en San Miguel de Allende con los chicos, con los nietos. Con los nietos. Sí. Qué bendición, qué bendición. Sí. ¿Pensaste alguna vez que ibas a tener todas estas bendiciones? Bueno, es que tú pides una bendición y te llegan multiplicadas. Así es, Sí. cuando se hace las cosas correctas, ¿no? Sí, claro. Así es. Pues qué felicidades, Pati, felicidades. Gracias, muchas gracias. Queremos todo esto para todas nuestras directoras y consultoras. Son sueños que se pueden hacer realidad y tú lo estás demostrando. Pero bueno, ¿cómo fueron los inicios de Pati? ¿Cuándo se inició Pati en Mary Kay? Cuando yo me inicié, bueno, yo no me quería iniciar. Ah, ¿no querías iniciarte? No, yo no me quería iniciar en Mary Kay porque yo tenía 2 trabajos, mi familia, entonces pues yo sentía que ya todo mi tiempo estaba ocupado. Entonces realmente cuando a mí me invitaron a entrar a Mary Kay, pues lo primero que dije es que no tenía tiempo. Ándale. Sí. Ajá. Y después, pues que no tenía dinero. Muy bien. Y por último, que no me gustaban las ventas. ¡Ah, caray! O sea, 3 nos. Ni las ventas te gustaban. No. Qué impresionante. Sí, no, realmente no estaba buscando trabajo, pero sin embargo en el fondo yo quería hacer algo más. Quería hacer algo diferente. Ya estaba cansada, trabajaba en 2 escuelas. Maestra. Sí, maestra. Y pues como tú sabes, los sueldos no son muy buenos. No. Trabajas mucho, pero los sueldos no son muy buenos. Así es. Entonces, eso fue, pero lo que fue definitivo es haber conocido a mi directora. En ese momento mi directora no era nacional, era directora ejecutiva de los Estados Unidos. Sí. Entonces cuando la conocí, así como que ella había logrado todo lo que a mí me gustaría tener, todavía a ella le dije que no. Cuando me dijo, oye, entras a Mary Kay, estuve platicando con ella en un evento y todo, y le dije, pues lo voy a pensar. Pero bueno, ella tenía mucha experiencia y me dice, ¿qué es lo que te detiene? Le dije, pues especialmente la falta de tiempo, tengo un niño chico, mis otros 2 hijos están entrando a la universidad. Y me dijo, ¿pero tendrías 17 minutos? Y yo, ¿17 minutos? Me dice, ven. Entonces ella estaba hospedada en un hotel y yo fui a su habitación y me hizo un facial Mary Kay en 17 minutos. Dice, tómame el tiempo. ¡Wow! Y yo dije, ¿en 17 minutos? Y de ahí aprendí que sí podría lograrlo. Y bueno, ya pues dije que sí, ¿verdad? 17 minutos cambiaron tu vida. 17 minutos cambiaron mi vida. ¡Wow! Sí, qué impresionante. Sí. Oye, ¿y qué visión tenías en ese momento de Mary Kay o de tu futuro o de la vida? O, es decir, ¿qué deseabas? Bueno, la verdad es que desde niña yo deseaba viajar.
Ok. Ajá, yo tenía mamá soltera, entonces realmente pues no teníamos recursos. Ok. Nada. O sea, el decir no teníamos recursos, no teníamos Literalmente nada. no tenía nada. Entonces pues yo era esa niñita que le decía a mi mamá que quería ir a Disney. Mira. Y pues mi mamá me decía, pues eso no es para nosotros, y yo jugaba con ligas y clips ahí en su oficina, Ajá. pero no teníamos como esa oportunidad de salir. Pero cuando tú tienes un sueño de niño, en mi caso fue lo que me ha guiado en la vida, los viajes. Entonces, una de las cosas que me encantó de mi directora, que ella había viajado con Mary Kay por diferentes partes. Ok. Entonces, eso fue lo que a mí me hizo clic. Entonces, yo estoy convencida que cuando tú a alguien le ofreces la oportunidad, la tienes que escuchar para encontrar en dónde vas a hacer clic con ella, porque no todos nos mueve lo mismo. Así es. Para mí fue ese viaje de ir a Disney, Ajá. y yo decía, bueno, quiero llevar a mis hijos, no quiero que ellos tengan esa sensación de que como niños también les hubiera gustado. Quizás, no sé, ¿verdad? Pero, sí. Pero yo pensaba que era igual, que todo el mundo quería ir a Disney. Sí. Entonces, sí. Eso fue, y bueno, lo que cambió mi vida fue ir al primer seminario. El primer seminario de Mary Kay fue maravilloso porque es como el Disneylandia de los adultos. Sí. ¿Cuál fue tu primer seminario? El primer seminario fue Extravaganza, si mal no Extravaganza, recuerdo. nuestro primer seminario Nuestro en primer 1989. Sí, fue en un auditorio del Tecnológico TEC. de Monterrey. Sí. Había nada más 700 personas. Sí, ahí estaba yo. Imagínate, ahora tenemos seminarios de 13,000 personas. Sí, claro. Sí, estuviste ahí. Y entonces, no me acuerdo ese seminario para mí fue así como que el cambio radical en Mary Kay. Porque vi que realmente, me parece que también era el primer viaje, era un crucero. Así es. Y yo estaba deslumbrada, decía, y no van a pagar nada. Y las lleva Mary Kay. Y yo salí de ese seminario con una meta bien firme, ser directora. Okay. Ya de ahí salí con una meta, era consultora estrella, porque me iba muy bien en las ventas. La que decía que no le gustaba, aprendí el sistema Mary Kay y era consultora estrella. Entonces para mí eso era mucho orgullo, ser estrella. ¿Y qué fue lo que te gustó de las ventas? Si no te gustaban las ventas, ¿qué fue lo que hizo que cambiar tu manera de ver las ventas? Ok. Que yo me hice haciendo sesiones del cuidado de la piel. Wow, sí. Si a mí me hubieran invitado a vender con un folleto, ahí sí hasta mi directora le hubiera dicho que no. Ajá. Porque yo era maestra. Entonces cuando me dijeron, vas a juntar a 5 o 6 personas y vas a dar la clase, ajá, dije, ay, está bien. ¿Y qué crees? Cuando di mi primer clase, gané en una tarde lo que ganaba en una quincena en la escuela. Mira. Entonces, claro que eso me encantó. ¿Te abrió más el deseo? Ahí empezó a abrirse mi visión. Ajá. Sí. Ahí empezó la visión. Ahí empezó realmente mi visión. Ajá. Ahí ya empecé a ver que había otras cosas, que otras mujeres lo estaban logrando. En ese momento la gente me decía, ay, ¿qué les crees? Eso será en Estados Unidos, pero en México eso no va a pegar. Y te rodeas de muchos robasueños. Cuando tú tienes una meta, te empiezan a salir robasueños. Sí, es cierto. Entonces tienes que aprender a ir manejando esa parte. Es cierto, muy cierto. Sí. Muchachas, es algo muy importante que deben de ver cuando surge un sueño, surgen los enemigos del sueño, ¿verdad? Siempre. Ajá. Sí, pero bueno, vas aprendiendo. Para mí el primer paso de esto es que yo ya tenía el sueño, que era viajar. Ajá. Después aprendí que cuando tú tienes un sueño, tienes una meta. Sí. Porque ese era mi sueño. Pero con la meta de ser directora, yo iba a poder cumplir mi sueño de viajar. Muy bien. No era tanto el llegar al directorado, era llegar a la meta del viaje. Sí, claro. Y el medio era el directorado. Sí, y aparte yo hablé con mis hijos que íbamos a hacer un trabajo en equipo y que si yo me hacía directora, que pues los iba a llevar a Disney. Ah, muy bien, muy bien. Sí, entonces, todos ganando. Ajá, todos ganando, porque les dije, miren, en cuanto yo sea directora, ese cheque lo voy a ir cambiando en dólares para que pues parte del viaje salga de ahí. Entonces ellos estaban muy emocionados, sobre todo porque vieron que lo cumplí. O sea, que fue una meta que se puso familiar y que se cumplió. Entonces esa foto de Disney ya con mis hijos y bueno, yo me subí a las tacitas de los elefantes porque dije, ese era mi sueño de que estaba chiquita. Qué lindo. Entonces ya fue maravilloso poder ir con mi familia. ¿Cumpliste un sueño desde niña? Mi sueño de niña y después ya con Mary Kay puse la meta del directorado y siempre he tratado de hacerlo así a una hora. Pero qué interesante que involucraste a tu familia. Sí, claro. Porque vemos consultoras y directoras que sí tienen el sueño,
pero quizá no lo comparten con la familia, porque se necesita un esfuerzo familiar de cierta forma, porque hay en cierta forma, si lo podemos decir, quizás ciertos sacrificios, entre comillas, ¿no? Que a veces hay que cumplir, de tiempos de esfuerzo, que tú los tuviste, pero todos sabían que iban por una meta, ¿no? Sí, y aparte fíjate que, bueno, yo tuve la gran fortuna de conocer a Mary Kay Ash, y en Monterrey inclusive, ella habló de las prioridades. Entonces, si tú tienes un sueño, es para gloria de Dios, para tu familia y para tu carrera, tal cual, así como nos lo puso Mary Kay. Entonces, fíjate que en una ocasión me sucedió algo. Yo me iba a dar una clase en sábado, una clase del cuidado de la piel, pero yo estaba todavía trabajando en las escuelas. Entonces, recuerdo que mi hijo, el más chico, me dijo, mami, me duele mucho el estómago, no te vayas. Me dice, ¿ya vas a dar clases todos los días y ahora también vas a ir el sábado? En ese momento es cuando muchas veces como consultora puedes decir, ay, ¿qué hago? Es mi prioridad, mi familia. Pero le dije, no te preocupes, te hago un té, te doy una pastilla, te pongo una toallita y te dejo. Y no me tardo, es cerca y no me tardo. Me decía, ¿sí te vas a ir, mami? Le digo, sí, pero tú un día no te vas a acordar de este momento, pero te vas a acordar de que viajamos por todo el mundo. Y ahora ya no se acuerda de que un día le dolió el estómago. Así es, así es. Ya acabas de llegar del Báltico en un crucero. Exactamente. Entonces, muchas veces pasa eso, que sí hay parte de que te quieren como chantajear o cambiar el asunto. Pero si yo ese día me hubiera quedado, a lo mejor no sé qué otras cosas hubiera reaccionado diferente, ¿no? Así es. Entonces, no, o sea, estaba bien él. Pero yo sí fui a hacer mi trabajo, yo tenía un compromiso de trabajo. Así es, así es. Ahora, vemos que para poder lograr un sueño, bueno, ya nos platicaste, se necesita una meta, una pasión, pero vemos que nuestras directoras y consultoras, muchas de ellas tienen ese sueño de algo que quieren satisfacer, como tú, desde niña y que no han logrado, y tienen la pasión. Pero vemos que en el camino se empiezan a vencer. Algo que hemos observado de ti durante todos estos años que tenemos el privilegio de conocerte es que tienes una forma muy estructurada de llevar tu vida, tu negocio, de tal manera que esa estructura es como un edificio. Tiene forma, se le pueden poner pisos, decorar, pero tiene una estructura. Vemos que mucha gente no llega a lograr sus metas precisamente porque no tiene una estructura en su vida y en su negocio. ¿Siempre fuiste estructurada o qué pasó? ¿Cómo eres? Mira, pues yo prácticamente crecí sola, entonces pues yo tenía que ser responsable de mí en la escuela. No pude ya ir a la universidad porque me casé muy joven, a los 17 años ya tenía los 2 primeros hijos. Mira. Entonces, pues tuve yo que hacerme o construirme, no sé, y yo siempre decía, pues si no tienes las cosas, ten fe, si las tienes, agradécelas. Pero siempre traté como de seguir patrones. En Mary Kay me encantó que ya es un sistema, o sea, no tienes que andar inventando nada. O sea, yo lo único que llevé a Mary Kay fue mi sueño. Y si tú tienes un sueño, después viene la gente. Así es. Así es como lo vi. O sea, esa estructura que tú dices, bueno, yo no me había dado cuenta, pero es como seguir una receta. O sea, te dicen, haces 3 sesiones a la semana, entrevistas a tantas personas. O sea, pues era mi trabajo. Era mi trabajo y yo siempre respeté y quise mucho a mis jefes, a todos. Entonces, ¿cómo no iba yo a respetarme a mí, que soy mi jefa? Sí. Y pues cumplirme. Entonces yo pienso que algunas personas o realmente no era su sueño, le dan mucha importancia a los nos, al qué dirán, a los robasueños, pero cuando tú tienes una meta de corazón, no hay de otra más que hacerlo. Y pues mi gran mentora fue Mary Kay Ash, mis directoras nacionales. Entonces, si yo veía que otros pueden, es que sí se puede. Sí. Entonces para mí también eso era muy importante, que decía, oye, esto está medio difícil, pero si ella puede, yo puedo. Y bueno, son palabras de Mary Kay Ash, por supuesto. Sí, vaya, estamos viendo que es una persona que dices, bueno, de compromiso. Sí. Sin compromiso no llegas a ningún lado. A ningún lado, ¿verdad? A ninguno. Y el compromiso no es de ganas, ¿verdad? Como que no, a veces tenemos ganas, a veces no. Sí, queremos ganas, pero hay gente que luego me dice, ay, pero es que ¿cómo te mantienes? Bueno, a las 6:30 ya estoy en el gimnasio.
Ajá. Entonces hay gente que dice, no, pues sí quiero hacer ejercicio, pero no se levanta y va. Entonces pues yo pienso que esa es la diferencia. ¿Y cómo podemos generar en nosotros el compromiso al compromiso, vaya, si podemos decirlo así? El compromiso al compromiso. Exactamente, es decir, porque arrancamos sueños y de pronto ya los dejamos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué crees que sucede en las personas? Creo un poquito que a veces las mujeres nos dejamos llevar por las emociones. Si tu vida está muy bien, estás muy bien. Si tu vida no, pero lo que hay que aprender es a llevarlas por algún lugar, esas emociones, ¿cómo te explico? Guiarlas a tu favor. Okay. Si estás enojado, por ejemplo, si yo estoy enojada, pues me enojo, pero porque no he logrado una meta, entonces pienso, ¿y qué puedo hacer para así lograrla? En lugar de darme tiempo a la frustración. Yo he trabajado mucho con mi diálogo interno. Okay, yo creo que eso me gusta mucho, ¿eh? A ver, platícanos. Porque realmente yo creo que no hay alguna persona que tenga tanto poder como para decirte que sí puedes o no puedes, sino lo que tú te dices es lo más importante. Entonces, en la medida que tú convences a la del espejo, pues te convences a ti. Es decir, claro que puedes, échale ganas. O sea, yo soy mi mejor porrista. ¿Y qué haces con todas esas vocecitas que nos llegan constantemente? Porque las transformo. No las puedes quitar. Las transformas. Okay. Las escucho a veces. Digo, a ver, ¿qué me quieres decir? Que la regué, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y pues trato ahí de negociar, pues son negociaciones y nuestro negocio pues es estar siempre en diálogos. Porque estas situaciones son a diario y a cada momento. Tuve que trabajar para cambiar esa parte y ser positiva, porque sí te digo, las personas te dicen, ay, si así fuera de fácil y de bonito Mary Kay, todo el mundo estaría en Mary Kay. Y te empiezan a decir ese tipo de cosas, pero yo me acordaba de la señora Mary Kay, de toda su vida, lo que ella vivió. Digo, yo creo que hay muchos ejemplos, pero el de la señora Mary Kay nos mueve a cualquiera. Ajá. Entonces ella fue una mujer que el esposo la dejó, que sacó adelante a sus hijos, nunca se compró un pretexto. Aún el día que falleció su esposo, ella estaba en la conferencia de liderazgo. Sí. Entonces con unos ejemplos así, yo una vez leí también que dicen que cuando tú tienes una situación difícil es para que a alguien más le des esperanza. Sí. Entonces, pues si tú dices, bueno, a pesar de eso, lo puedo hacer, cualquier otra persona también lo puede hacer. Entonces yo no soy compradora de pretextos. Ajá. Ni en mi familia, ni conmigo. No hace mucho, no sé si recuerdes, que hubo por ahí una explosión en una isla, que explotó un volcán. Sí. Entonces estábamos en el viaje internacional, en el Summit. Sí. Entonces mis hijos y yo quedamos de vernos en Egipto para tomar un barco. Sí. Entonces fíjate hasta dónde puede llegar, porque me hablaron y me dijeron, mami, ¿qué crees? Nos acaban de hablar de Lufthansa, que se cancelan los vuelos por la situación, ¿verdad? De Islandia. Sí, que no podían viajar los aviones. Sí, no podían viajar, se detuvo todo. Sí. Y le dije, mi amor, tenemos una cita en Egipto. ¿Qué piensan hacer? ¿Qué posibilidades hay? Le dije, tenemos una cita y si los va a detener un volcán, cualquier cosa los va a detener en la vida. Entonces ya dieron vueltas por Nueva York y no sé dónde, pero nos encontramos en el lugar de la cita. Llegaron. Porque si yo a mí misma no me compro pretextos, tampoco a nadie. Digo, no era un pretexto, era una realidad. Ajá. Pero hay maneras, buscarle y buscarle y buscarle hasta que lo logres. Así es. Entonces digo, es un ejemplo, pero sirvió porque... No, es excelente ejemplo. Es decir, no vencerse nunca. Nunca. Simplemente nunca. Y en esos años que he estado en Mary Kay, pues ya te imaginarás que he tenido desde cosas muy padres, cosas no tan padres, pero aún así encuentras bendiciones en eso y encuentras el aprendizaje. Por ejemplo, una cosa no tan padre, que es decir, algo que no se haya cumplido o en su momento que no se haya logrado. Por ejemplo, ¿qué experiencias tuviste? ¿Algo que no se haya logrado? Sí, que hayas dicho, dices, ok, enfrente nuestras consultoras o tú misma que tú tuviste. Es lógico, todos tenemos como un reto. Así, un reto que no hayas llegado y que en ese momento te hayas sentido quizá... Bueno, un reto que yo tuve que vencer muy al principio de mi carrera fue mi timidez. Porque yo trabajaba como maestra, pero vas con un programa, pues son personas que van a aprender. Entonces yo era muy tímida. Así como que yo veo que luego dan tarjetas a todo el mundo y que a todo el mundo le preguntan, yo no. De hecho, yo a una hora... yo me hice nacional haciendo sesiones y pidiendo referencias.
Para mí esa parte del negocio me dio mucha seguridad, porque mi directora nacional era muy buena haciendo contactos. Entonces yo la veía y decía, wow, o sea, ella tiene esa facilidad, ¿no? Sí. Pero me di cuenta que yo lo podía hacer de otra manera y también, pues, ¿qué me dejaba la timidez? Nada. Si yo no hubiera entrado a Mary Kay, a lo mejor seguiría ahí en eso, ¿verdad? Pero como afortunadamente en Mary Kay he tenido tantas oportunidades, me gusta mucho estudiar. Cuando yo me di cuenta que era tan tímida, empecé a tomar un curso de relaciones humanas. Sí. Y eso me ayudó muchísimo porque dije, si voy a ser directora, tengo que ser una excelente directora. Un pensamiento que yo me ponía desde chiquita es, a mí no me gusta ser del montón. Okay. Entonces eso me ha ayudado. Siempre he tratado como de este grupo. Cuando era consultora y supe de la estrella, pues ser consultora, pero estrella. Sí. Cuando directora, pues quiero ser directora, pero de viajes. Como directora nacional, quiero desarrollar directoras nacionales. Quiero estar en el Inner Circle. Entonces, como es siempre el dar el extra para poder llegar un poco más arriba. Así es, así es. Ahorita me llama mucho la atención y es algo que también hemos observado en tu vida y en tu carrera. Eres una mujer muy preparada que bueno, tienes los principios de que te gusta el aprendizaje porque eres maestra. Platícanos del aprendizaje. ¿Qué has introducido en tu mente a través del aprendizaje que te ha ayudado a tener el éxito que tienes ahorita? Bueno, de entrada los libros son mis grandes maestros. Los testimonios. Me gusta mucho leer, por ejemplo, biografías de personas que han pasado por obstáculos. Sí. Porque eso es lo que más te enseña. Y si te fijas, los grandes, la gran mayoría ha tenido muchos obstáculos. Claro, creo que son las personas que más obstáculos han tenido. Ahora fíjate, precisamente por la situación de que no tuve dinero, de que me casé muy joven, pues no tuve oportunidad de ir a la universidad, pero yo creo que ya llevo como doctorado. Porque Así es. Pero ¿sabes qué es algo que también Mary Kay me da? Mary Kay me da para pagarme esos cursos, porque hay cursos que son muy caros, tú sabes, Sí, ¿no? claro. Son muy, muy caros, pero siempre me ha gustado prepararme. En el momento que decidí ser directora, a mí nadie me hubiera rogado para decirme ve a un seminario o ve a una capacitación, porque al contrario, es aprender, es hambre de aprender para poder transmitir. Entonces yo siento que pues, nunca vamos a saber lo suficiente, no nos alcanza esta vida. Para todo lo que sea del ser humano, trabajamos con lo más maravilloso de Dios, que es el ser humano. Así es. Si tú trabajas con papeles, con computadoras, bueno, pues hay ciertos requerimientos, pero cuando trabajas con la gente, es un compromiso. Entonces, tienes que aprender a amar a la gente, a entender a la gente, qué herramientas les falta, qué herramientas tienen. Entonces, para mí la capacitación, el aprender, creo que es algo que hasta el día que ya Dios me diga entregas tacones, hasta ese día. Así es. Fíjate que nos sentimos muy orgullosos en Mary Kay y de toda nuestra familia Mary Kay, que nuestras consultoras y directoras están catalogadas por las demás compañías de venta directa como las mejor preparadas. De hecho, por ahí nos quieren piratear a mucha gente porque saben que somos los mejores y lo decimos con una humildad, pero con un orgullo. Claro. Porque tenemos los mejores métodos de aprendizaje. Mary Kay Ash siempre se preocupó porque nuestras consultoras fueran las mejor preparadas. Pero a veces encontramos cierta renuencia a la preparación. De hecho, nuestro sistema no es complicado aprender estas cosas. ¿Cuáles son los conocimientos mínimos que una consultora debe de tener para poder tener un negocio suficientemente próspero, para tener buenos ingresos, para sentirse llena? ¿Qué es lo que una consultora debe aprender? Es un proceso tan hermoso que desde que la nueva consultora se inicia, ahí lleva con lo que va a tener éxito, que son sus libros, es su video. Ahora hay mucha capacitación hermosa en la red, hay muchos tutoriales inclusive. Entonces ya ahorita ya es como que muy sencillo, la verdad. Yo quiero decirte que, pues, ¿en qué se tiene que enfocar en aprender muy bien una consultora? En hacer sesiones. En hacer sesiones, porque eso fue lo que instituyó la señora Mary Kay. Y yo creo que la gran mayoría de directores nacionales nos hemos hecho a través de las sesiones. Sí, completamente. Entonces, lo único que tiene que aprender es asesorar muy bien, emocionar a la anfitriona. Emocionarla para que le abra las puertas de su casa y llevar a 5 amigas.
Y ya de ahí empiezas tu cadenita. De ahí empiezas tú a observar a quién te gustaría en tu equipo. Algo que yo le digo a una nueva consultora es que desde el principio ella se vea como directora. Ahora, yo les hago entrevistas. Sí. Para que me diga si le gusta más la parte de las ventas, si le gusta más la parte del liderazgo, si le gusta más la parte de la iniciación, para que también ella pues desarrolle esa... ella ya tiene sus fortalezas, sí, pero para que lo desarrolle más fácilmente. Así es, así Porque es. yo pienso que, bueno, a mí desde el principio me enamoró el liderazgo. Me enamoró el liderazgo y yo recuerdo que un día le dije a mi directora, creo que no soy muy buena en ventas. Y me dijo, pues directora nacional, pero sí me gustan las ventas, porque es dinero en el momento. Claro. Pero yo creo que la consultora sí se debe de capacitar, porque tú lo dijiste, a diferencia de otras empresas que van con su folleto y es bueno, la venta es buenísima, todo el mundo recibimos dinero en el momento, pero si ya se capacita, entonces ya se puede llamar consultora. Y si es directora, ella es el ejemplo. Ella es el ejemplo ya de un equipo. Y lo que ella haga lo replica el equipo. Así es. Entonces, para la directora no es opcional, creo yo. Ok. Entonces, la capacitación, vemos que en Mary Kay no es complicada, es nada más darse tiempo para aprender. Sí. Es una carrera. Sí. Sí, es una carrera profesional. Así es. Y en una directora, estamos hablando, ¿qué es lo que debe de buscar una directora? Por supuesto, debe de saberse bien las sesiones y practicarlas, Sí, ser claro, ejemplo, ¿verdad? Claro. Pero ¿qué le recomendarías a una directora para que pudiera tener un liderazgo realmente influyente, que realmente motive, inspire a las personas y que pueda lograr, oye, pues ahí está el trofeo sobre ruedas, ahí están los viajes internacionales, es para todas. ¿Qué le recomiendas a ellas que hagan? Yo lo primero que les recomendaría es que trabajen mucho en el manejo de sus emociones. Como yo te decía, a veces nos metemos en las emociones. No quiere decir que no sintamos. Pues todos sentimos, somos seres humanos, hombres, mujeres. Pero la diferencia, digamos, con un caballero es que él deja las emociones a un lado, va a su trabajo, se enfoca en su trabajo y ya después él arregla sus asuntos. Sí. A diferencia de que a veces ahí vamos con todas las emociones al trabajo, a las entrevistas y se nos nota. Sí. Yo les digo, pónganse aunque sea gotas de ojos para que se les vean brillantes. Sí. Que algo les haga brillar los ojos. Entonces, sí tengo la emoción, sí tengo la circunstancia, pero si Dios te dio esos dones es para que los pongas al servicio de los demás. Entonces, si tú estás trabajando con los demás, Dios se ocupa de que se solucionen tus propias cosas. Entonces, esas emociones, pues manejarlas. Entonces, esa sería como una parte que yo recomendaría mucho a toda directora. El trabajo de emociones. Y cualquiera me puede decir, ay, Pati, dices que es muy fácil. Yo he trabajado en ella y sigo trabajando. Todos, sí, claro. Seguimos trabajando. Les digo, yo no me gusta tener nunca ni un sí ni un no, ni con mis hijos, ni con las directoras, ni con las consultoras. Las escucho y me dan ternura. Digo, ¿qué les falta? Lo primero que pregunto es, ¿qué les falta? En lugar de... He visto yo algunos casos en donde la directora con la senior, No, o sea, todos somos hijos de Dios. Lo único que necesitan es un poquito más de apapacho y un poquito más de capacitación. Es decir, traemos una emoción y lo que debemos de hacer es ubicarla en el lugar o hacerla a un lado para cumplir el deber ser de mi función, que en este caso como directora. Claro. Es decir, ¿y qué es lo que debo de cumplir como directora? Entregarme a los demás. Sí. Entregarme a los demás, inspirarlos, guiarlos, hacer el uno a uno. Recuerdo muy bien, conocí yo a una actriz, a Marga López, y recuerdo que ella decía que ella dejaba, antes de pasar al escenario, dejaba todo afuera. Claro. Y tomaba su papel, el que fuera, lo interpretaba de la mejor forma, recibía los aplausos. ¿Y después te vas a llorar? Regresaba, salía del escenario, iba a llorar o del problema que tuviera, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, creo que en cierta forma somos... Así es. Ahí le diste totalmente en el clavo. Que precisamente somos como actrices. Cuando estoy con mis consultoras, estoy con mis consultoras. Cuando prometo algo, lo cumplo. Cuando me pongo una meta, la hago. O sea, no es negociable. Así es, así es.
no involucrar, sabemos que todos tenemos emociones, ubicarlas dónde. Hace un momento hablaba sobre manejar también pues esas voces que nos dicen. Conviértelos en tus porristas. Ok. Sí. Y eso como que a mí me ha sucedido también, hay días que no tienes las mejores, hay muchas voces negativas de ti mismo y de otras personas. Tienes que silenciarlas, ¿verdad? Pero tienes que hablarte también, ¿verdad? Decir, tú puedes... Sí, tú mismo hacer tus decretos, preguntarte también, ¿qué necesito yo? Porque a veces también estamos tapando cosas, a ver, ¿qué necesito? Entonces, ahí esas voces te responden. Hazlas tus amigas. Hazlas tus amigas, porque las vocecitas siempre van a estar, ¿eh? O sea, te van a preguntar, te van a querer chantajear, y son creencias finalmente a veces de nuestros familiares o de alguien. Porque ¿cuántas veces no traemos por ahí un pensamiento y ni siquiera es de nosotros? Cierto. Te lo dijo, no sé, un maestro, la abuelita, alguien, y tú ya te lo creíste. Lo diste por verdad. Ya lo das por verdad y no, pregúntate a ti mismo, ¿realmente yo quiero esto? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? A mí me gusta mucho el auto-coaching. Ok. Sí. ¿Cómo quiero? funciona eso? O sea, ¿qué quiero? ¿Realmente qué quiero? Por ejemplo, yo cuando empieza un año seminario, como ahorita que estamos por empezar, empiezo a ver qué quiero lograr este año. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué cuento? Entonces ya empiezo yo solita ahí me gusta mucho estar en la naturaleza, aunque sea en un parque cerca de mi casa. Y entonces ya empiezo ya a tomar la estructura, a decir, ¿cómo lo voy a hacer? Pero pienso yo que todo el mundo así lo hacemos, pero no, ¿verdad? No, creo que la mayoría no lo hacemos así, ¿no? Creo que no. Todo parte de saber tú qué quieres. Así es. ¿Tú qué quieres? Cuando tú sabes qué quieres, claro que yo cuando entré a Mary Kay quería ir a Disney. Cuando me hice directora, quería ganarme viajes. Sí. Yo recuerdo una vez que estaba uno de los gerentes, yo estaba trabajando por mi primer viaje que era a Dallas. Sí. Entonces yo estaba bien emocionada haciendo la meta y me llaman de la compañía y entonces me dicen, Pati, felicidades, porque ¿qué crees? Estás en Target para tu trofeo sobre ruedas. Y yo, no estoy trabajando para el trofeo sobre ruedas. Dice, pero estás en Target. No, es que estoy trabajando para el viaje de Dallas. Y recuerdo que me dijo, es que, ¿cómo crees? Ese va a ser tu coche. Y el viaje cada año hay. Y le dije, no me desenfoques. Estoy trabajando para el viaje a Dallas y voy por el viaje a Dallas. Así es. Entonces a mí me gusta mucho enfocarme. Y ya por bendición, pues vino el coche. Gané Dallas y vino el coche. Y después el siguiente año dije, bueno, ya gané Dallas, lo que sigue, Europa. Y fuimos tú y yo, porque fue también tu primer viaje internacional con Mary Kay. A España, sí. A España. Sí, recuerdo que fue un viaje muy bien. Hermosísimo. Maravilloso. Yo creo que ese viaje... Inolvidable. Nos abrió sueños a todos, ¿no? Y fue donde como familia Mary Kay nos unimos más todos. No, fue increíble. Ya fue un grupo muy interesante, ya era un autobús que llenábamos allá. Sí, fue hermoso ese viaje. Y pues de ahí se desataron muchas de nuestras nacionales, ¿recuerdas? Entonces fíjate que yo cuando, por ejemplo, recibo una bendición como esa, primero digo, ¿cómo se lo puedo regresar a Mary Kay? ¿Cómo le puedo regresar esta gran felicidad, ¿no? El haberme ganado ese viaje. Pues trabajando más, teniendo más mujeres que lo hagan. Empezaron después mis directoras a ganarse también viajes. Después siguió el de Austria. Siempre fui por los viajes y después dobles. O sea, yo les digo, Mary Kay te dice siempre con qué hacerlo. Y tú siempre pregúntate, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Mary Kay siempre te va a dar con qué. Pero tú siempre, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? No te quedes ahí. Así es. O sea, no te quedes, ya ganaste una corte de ventas, bueno, pues soy muy buena, pues el siguiente año estoy en las top 20 o en la reina, pero ¿qué sigue? Que no te detengas. Yo creo que nadie sigue a un coche estacionado. Así es, no. así es. ¿Cuántos viajes has tenido en la historia en Mary Kay? En mi historia Mary Kay, con los Summit de Nacional y de directora aproximadamente 45. 45 viajes. Y hermosísimos. Vengo con mi corazón en Berlín. Fue un viaje hermosísimo. Sí. Pero hermosísimo. Todos. Pero bueno, venimos regresando. Así es. Y el abrir tu balcón y ver la puerta de Edimburgo a tus pies, donde hubo tantas guerras, tanta discordia. O sea, es Brandenburgo, ¿verdad? La de Brandenburgo. La puerta de Brandenburgo. Es impresionante. De Brandenburgo. Sí. Qué impresionante. Es impresionante. Entonces, yo cada vez que voy a un viaje, al subirme al avión, es
¿cómo lo puedo pagar? Pues solamente que más directoras lo ganen. Así es. Más se hagan directoras nacionales. O sea, lo que Dios te da es para que lo compartas. Así es. Entonces tú no puedes llevar a otros a donde no has llegado. Entonces, ¿cómo le voy a vender a alguien un viaje o un anillo de diamantes si tu directora no te lo has ganado? Así es. Entonces... Pero qué interesante, es decir, creo que ese es el secreto para llegar a ser nacional. Tú lo has dicho, es que otras lo ganen, ¿no? Que otras triunfen. Ya, cuando eres nacional, que otras brillen. Ajá. Ya es quitarte tú para que ellas tengan los reflectores encima. Y es lo que he visto cuando realmente llega un nacional, es cuando en nuestras directoras, incluso senior o ejecutivas elite, cuando su mente ya no, sí está en que quieren llegar al nacional, pero cuando quieren que su gente triunfe es cuando se despierta realmente el espíritu del nacional. Sí. Cuando dices, quiero que mi gente triunfe, es cuando viene el gran impulso para llegar al nacional. Claro, claro, el brillo del líder es gracias al éxito de sus seguidores. Así es. Sí, entonces es eso y bueno, pues ahora como directora nacional, que me motiva a trascender. Trascender, ya no es el viaje, ya no es el coche, maravillosos coches que me ha dado Mary Kay, es el trascender, el dejar huella, el que el día que no esté, pues digan, bueno, pues en algo fue un instrumento, un granito, ¿no? Yo creo, Pati, que no en algo, yo creo que has dejado algo, la vida en miles y miles de personas, tanto de tu área como no de tu área, has inspirado a mucha gente, mucha gente, has sido un gran ejemplo y bueno, pues platícanos algunas de tus grandes satisfacciones que has tenido, que te ha dejado Mary Kay. Yo sé que son muchas, me estás platicando de viajes, de tantas cosas, pero yo sé que por ahí... Es que han sido tantas en todos los terrenos. Ajá. Pero por ahí hay algo familiar de tu mamá. Algo claro. que a nosotros nos conmovió mucho. Lo que pasa es que cuando yo era directora senior, mi mamá pues batallaba para pagar su renta, trabajaba como secretaria en una oficina de gobierno, entonces yo tenía, ese fue otro de mis sueños, qué bueno que me lo recuerdas, yo tenía eso de decirle, yo quisiera comprarle a mi mamá un departamento, donde ella quiera, que ella diga, ahí me gustaría vivir, ahí. Entonces, yo daba clases, como te comento, en la escuela, entonces ella un día me dijo, oye, ¿no te prestarán del Infonavit? Pero en ese momento pues no era tan fácil. Ajá. Le dije, no, pero ¿dónde te gustaría vivir? Ah, pues me gustaría aquí en esta colonia, y pues un departamento que no tenga yo que subir escaleras. Y bueno, ella diseñó su departamento. Entonces, ahí con ese sueño, de alguna manera yo de complacerla, me puse la meta para ese año seminario ser directora ejecutiva, porque yo sabía que subía mi comisión. Sí. Y que con esa comisión yo iba a poder pagar ese departamento. Entonces yo no le dije, nada más le dije, a ver, ¿segura en esta calle y todo? Y me dijo, sí. Entonces ya vi un departamento y le dije, oye, ¿te gustaría ese departamento? Ay, sí, pero pues eso está muy caro. Y bueno, le dije, ¿qué crees? Que no es por el Infonavit, pero gracias a Mary Kay lo vamos a comprar y todos los muebles para que tengas muebles nuevos. Wow. Entonces, ha sido uno de los momentos muy grandes, gracias por recordarlo, porque el entregarle las llaves de su departamento, así como nos entregan las llaves del coche, entregarle a mi mami las llaves, wow. ¿Y antes de ser nacional? Sí, sí. Antes de ser nacional, es decir, sí, claro. Fue algo que vimos y admiramos de ti, que antes de llegar a ser nacional, fuiste cumpliendo muchos de tus sueños. Muchos de tus sueños. Y esto es maravilloso, parece un cuento... Te puedo platicar tantos, otro es ahora en el lugar que yo vivo. Me encanta porque esto también viene de histórico. Fíjate, yo acababa de entrar a Mary Kay, entonces mi directora estaba hospedada en el Intercontinental, allá en Polanco. Sí. Entonces nos llamó, tenía como 4 consultoras ella, pero pues nos llamó a darnos una capacitación. Sí. Y ella estaba en el piso 23, y yo estaba en la ventana viendo hermosísimo, todo Chapultepec y todo, ¿no? Sí, que es hermoso. Ajá, es precioso. En lugar de estar poniendo atención a lo que... es que quería que nos inscribiéramos al seminario. Okay. Entonces ella se acercó, acuérdate de ella, de Nancy Sullivan, era muy tierna, muy cálida. Linda, sí.
Y entonces recuerdo que me dijo, ay, ¿te gusta aquí? Le digo, me encanta. Y dice, ¿por aquí vives? Le dije, no, vivo del otro lado de la ciudad, sí, ¿verdad? Entonces ella me tomó del hombro y me dijo, algún día. Entonces yo hace un tiempo tuve la oportunidad de comprar mi departamento y un día que voy en la noche, lo estaban terminando, salgo yo a la terraza y volteo y lo primero que veo es que llegó algún día. Estaba el letrero del Hotel Intercontinental. Qué hermoso. Entonces, miles. Sí. Qué importante es la visualización, ¿verdad? Que sí, eso que sucedió en el pasado, que viste Polanco, toda esa maravillosa imagen, tantos años después estás frente al hotel, ¿verdad? O muy cercano, muy cercano al hotel, con una vista bastante similar o la misma. No, pero lo que veo yo de ahí es el hotel, pero cómo admiré esa visión de mi directora, porque ella vio lo que yo no estaba viendo. Entonces, yo creo que ese es nuestro trabajo como directoras, poderlo transmitir a las consultoras de que nosotros estamos viendo su futuro, el gran futuro que tienen con Mary Kay. Qué interesante, qué interesante. Y es cierto, muchas veces nuestras consultoras no tienen la visión, pero ustedes como directoras, sí tienen la visión y para lanzarlas a ese mundo que sí existe, sí, pero en su mente no. Sí, ese es trabajo de liderazgo, el que tú sueñes por ellas, sí, apoyarlas a lograr su sueño, pero que tú seas el guardián de sus sueños. Por eso ahí en Dallas están nuestros cuadros donde dice las guardianas de los sueños. Así es. Ajá. Así es, no solamente es una frase, es una realidad. Es una realidad, la directora tiene que ir dando seguimiento a esos sueños de sus consultoras. Sí, porque en muchas ocasiones iniciamos, suceden 2, 3 pedidos y hasta ahí. Ahí terminó el negocio. Ahí terminó el negocio. Sí. Cuando la misión de una directora es llevarla de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, sí, a la adultez. Y a la adultez, ¿verdad? Y a la madurez. Y a la madurez, y a que ganen los viajes internacionales, a que sí, tengan casas, a que tengan una bella realidad. Qué hermosa labor la de ustedes. Es que es un trabajo maravilloso. Ajá. Es un trabajo maravilloso porque cuando a mí llega una directora o una consultora y pues me dice que ahora ya compraron su departamento o que se fueron de vacaciones con su familia, que ya conocen otros lugares, simplemente hay más pan en sus mesas. Así es. Sí. Así es. Ustedes como directoras vienen a transformar vidas, a crear mundos hermosos. Y eso le da un sentido a la vida. No, y esta directora, imagínate el impacto que tiene en su familia. Sí. Porque ella va a formar familia de triunfadores. El impacto que tiene en su comunidad, con sus amistades, con sus vecinos. O sea, es un impacto, pues es ese impacto que todavía sentimos que nos dejó la señora Mary Kay. Así es, sí, así es. Pues Patti, te felicito por la gran labor que has hecho a lo largo de tu carrera. Y que vienen muchas cosas más. Siembras y siempre vienen para la gente que tiene ese propósito en la vida de llego a un nivel y sigo, sí, siempre hay algo siempre, bueno en la vida. Siempre va a haber algo más por alcanzar, así siempre. Es. Y eso le da sentido y emoción a la vida, ¿verdad? Mucho, muchísimo. Así es. Sí, pues Patti, fue un placer haber estado en este programa de Conversando. Hay muchas cosas más que platicar. Claro, muchas emociones. Muchas emociones. Fue un placer, yo sé que mis amigas disfrutaron mucho de este programa. ¿Algún último consejo que les quisieras dar a nuestras directoras y consultoras que te están viendo? Recuerda que aquel que lucha por sus sueños tiene el mundo en sus manos. Así es, Patti. Así es. Gracias. Muchas gracias, Patti, que Dios te bendiga y que todos tus sueños se sigan haciendo realidad. Y lo mismo les deseamos a ustedes, muchachas. Gracias por haber compartido con nosotros este momento tan bello. Y así como dice Patti, sueñen en grande. Los sueños se hacen realidad. Y pues las esperamos en el próximo programa Conversando. Que Dios me las bendiga.